Olá, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao segundo dia da Jornada Internacional da Apola. A gente vai dar início, então, a essa primeira mesa com o nosso colega Ramiro Ariel Fernandes, da Argentina, que vai apresentar o trabalho A Política da Psicanálise e os Princípios de seu Poder. Na sequência, Ilan Kohn, também da Argentina, apresenta Historização e Clínica. E, por último, colega de São Paulo, Felipe Cordeiro Alves, apresenta definições para o estabelecimento da desambiguação no interior da obra lacaniana. Então, nós vamos começar com a apresentação do Ramiro, que é gravada, embora eu imagino que ele esteja online para responder as perguntas depois. Y voy a leerles mi trabajo, La política del psicoanálisis y los principios de su poder. Y dice así: la distinción conceptual entre la política y lo político ha generado en las últimas 2 décadas, en el ámbito de las ciencias sociales, distintos enfoques para su comprensión. Si bien con distintos matices, la diferencia entre la política y lo político hace referencia a lo siguiente. En la política tenemos los esfuerzos organizados de los actores designados para conducir las instituciones de una sociedad, tomar decisiones e intentar plasmar y llevar adelante la voluntad de los electores que les dieron el poder, siempre pensando en el marco de un sistema democrático. Lo político, en cambio, sería esta inercia, este movimiento que se produce en la dinámica social y que nunca puede llegar a controlarse por completo. Hay elementos aquí y allá que se imponen por sobre las intenciones de la política. Lo político es aquello indómito, incontrolable y que se expresa en algún punto de cruce entre la política y lo político. Lacan bien podría haber dicho que se trata del objeto A en lo social, pero nunca lo dijo, ya que su tema era la clínica psicoanalítica y los resortes que la producían y dinamizaban. En lugar de esta distinción entre la política y lo político, se puede leer en Lacan la forma en la que abordó y trabajó la política del psicoanálisis. Llegado el caso, podremos verificar si lo político es pensable en relación a dicha concepción. El famoso texto en el que trabaja el tema de la política del psicoanálisis es La dirección de la cura y los principios de su poder, donde utiliza una estructura conceptual aportada por el famoso autor Karl von Clausewitz en su libro De la guerra. Dicha estructura se ordena en función de 3 variables: la política, la estrategia y la táctica. Sin embargo, en general, la referencia termina ahí. Quizás por el tabú que produce hablar sobre un autor que teorizó sobre la guerra, tema tan indeseado que nos enfrenta a la brutalidad humana. Sin embargo, también nos invita a recordar que solo reconstruyendo aquello que es sentido como indeseable, es que podremos deconstruirlo, procesarlo y, llegado el caso, transformarlo. Hoy vamos a aportar algo más de información sobre estas articulaciones, a propósito de la tarea de revisar el concepto de política del psicoanálisis y luego contrastarlo con la diferencia entre la política y lo político. Comencemos por revalorizar el pensamiento de Clausewitz, quien estaba lejos de ser un belicista. Todo lo contrario, consideraba la guerra como un fenómeno social complejo y lo teoriza aplicándole los estándares de la ciencia de su época, por lo que se lo puede considerar uno de los primeros pensadores en ciencias sociales modernas. Discutió con el absolutismo ilustrado de su época,
que concebía la guerra con el modelo del duelo, es decir, lo consideraba un hecho aislado que se consuma y finaliza en sí mismo, ocultando el componente de violencia extrema que conlleva. En este enfoque se utilizaba en forma extrema el modelo físico-matemático newtoniano, en auge en ese momento. Y por lo tanto, reducen el análisis de la guerra al encuentro, choque y tensión entre fuerzas físicas con una concepción geometrizante y rígida. Clausewitz no reniega el componente científico, tal como dijimos, sino de su uso abusivo para pensar un fenómeno que necesita ser abordado desde un marco social. Al modelo de guerra geometrizante, donde los batallones prestan en formación rígida y los soldados eran disciplinados para quedarse en el lugar hasta morir, con el comandante mirando desde la colina, Clausewitz le opone una concepción de la guerra más acorde a los ejércitos revolucionarios de su época. La piensa determinada por las variables que delimitan la probabilidad y la conjetura. Ahí donde los ilustrados de la guerra ven el enfrentamiento entre dos fuerzas polarizadas con las mismas posibilidades, donde lo que hace la diferencia es la velocidad con la que se llevan adelante las acciones hasta que culmina la batalla, Clausewitz considera que la guerra consiste en el enfrentamiento de fuerzas asimétricas. El esquema de enfrentamiento bélico no es simétrico. Las desigualdades de las fuerzas permiten la introducción del azar, la probabilidad y las estadísticas para pensar su modelo. Componen una máquina azarosa con altísimos componentes subjetivos, compleja, contiene elementos asimétricos y regida por la probabilidad, que debe considerarse enmarcada bajo la rúbrica que resume el aporte de Clausewitz y que ha quedado en la historia como la idea central de su sistema, que es el siguiente. La guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es un medio de la política. La influencia de la política te hace sentir todo lo que dura la guerra, desde los motivos que la originan hasta la paz en la que finaliza. La guerra no es una actividad autónoma, es un acto político. Y el fenómeno bélico no tiene sentido alguno sin su fuente política que opera como la norma de la guerra que rige su desarrollo. La política comanda la guerra. Y la guerra se organiza en dos niveles, la estrategia y la táctica. Y el arte de llevar adelante estos dos niveles para desarmar al enemigo es llamado por Clausewitz la dirección de la guerra, como concepto. Por lo tanto, y ahora cito al libro de Clausewitz, la dirección de la guerra es la preparación y la conducción del combate. De aquí se disparan dos actividades diferenciadas: preparar y conducir separadamente los encuentros y combinarlos unos con otros para lograr el objetivo de la guerra. La primera actividad se denomina táctica y la segunda, estrategia. En suma, nuestra definición dicta que la táctica instruye sobre la utilización de las fuerzas armadas, los encuentros, y la estrategia sobre la utilización de los encuentros para lograr el objetivo de la guerra. Fin de la cita. Muy bien. Tenemos sabido que Lacan hace referencia a Clausewitz en su escrito del 58, que ha mencionado, pero solo conocíamos la referencia a la estructura política, estrategia y táctica. Ahora sabemos que también en el título se halla dicha referencia, ya que en la dirección de la cura encontramos el equivalente a la dirección de la guerra, con la salvedad de aclarar
que en psicoanálisis el analista no dirige al paciente al modo de un coach. En su lugar, dirige la cura, que es algo diferente. Respecto de la segunda parte del título, los principios de su poder, hallamos que se trata de un poder que en el análisis ha de centrarse en el ejercicio del habla, el cual concentra todos los poderes especiales de la cura y no en la dupla analítica. No es el poder del analizante ni el del analista, por lo que se trata de un poder que puede sostenerse para su ejercicio solo estando advertido de que no se trata del poder de hacer el bien y el mal. El poder que hallamos en la dirección de la cura solo se podrá ejercer bajo la condición de no hacer uso de él. Por estos motivos argumentales es que podemos afirmar que solo es la estructura de la argumentación de Clausewitz la que podemos paragonar con la cura analítica, en la cual también la política determina la estrategia y la táctica que le son propios. La dirección de la cura es la continuación de la política del psicoanálisis por otros medios, por los medios que son los del dispositivo analítico, los cuales, siguiendo Lacan, podemos resumir de la siguiente manera. Se trata del proceso que comienza con la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, continúa con el desarrollo de la transferencia y por último con la interpretación, la cual no debe realizarse sin que se haya delimitado el piso fértil que presta la transferencia. La rectificación de las relaciones del sujeto con lo real y la interpretación pueden considerarse intervenciones tácticas y el desarrollo de la transferencia de tipo estratégico, ya que capitaliza la rectificación y habilita toda intervención sobre el material del analista, incluida la interpretación. Lacan advierte que es en la política donde el analista encuentra más restringida su libertad de acción en cuanto a lo que hace o deja de hacer al momento de dirigir la cura. No puede salirse de los lineamientos político-analíticos, ya que si desconoce el verdadero lugar donde se producen sus efectos, su técnica sufrirá un deslizamiento que lo conducirá fuera del campo determinado por el discurso psicoanalítico. Lo que sucederá solo cuando el analista desconozca que su acción está determinada por una política y que en el caso del psicoanálisis es aquella en la cual haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser, diría Lacan. La política de la falta de ser puede ser pensada desde distintos puntos de abordaje, pero tomaremos tan solo uno para esta oportunidad. Reflexionaremos sobre el lugar donde debe intervenir el analista para que se produzcan efectos, para obtener consecuencias, ya que en la forma de intervenir del analista se visibiliza directamente la influencia de la política de la falta de ser. El analista, para comportarse como tal, debe intervenir en la letra. Esta intervención ha de consistir en una lectura de la letra, la cual se realiza produciendo un recorte significante, más su articulación a otro significante. Es decir, al operar sobre el material, se lo constituye en algo legible, y en ese acto se lo formaliza, pudiéndoselo leer a partir de dicho acto. Se lo haga o no, el material queda listo para ser escrito, y ahora en tanto que letra, produce consecuencias.
ya que solo se puede obtener consecuencias a partir de la lectura que se realiza de una secuencia significante, la cual se puede leer en C. Pero si volvemos a nuestro planteo inicial y pensamos la diferencia entre la política y lo político, aplicándola a la política del psicoanálisis, se nos arma el siguiente panorama. Hemos dicho que la política del psicoanálisis, entendida como política de la falta de ser, se continúa por otros medios en la dirección de la cura. Está organizada en las intervenciones que realiza el analista como táctica y en la transferencia que le sirve de campo de acción como estrategia, en el marco del dispositivo analítico, y con la finalidad de conducir la cura a su término. Entonces, si esta es nuestra política, ¿cuál será el marco de lo político contra el cual trabajamos arduamente y sin cesar desde el psicoanálisis? Ha de ser un escenario seguramente complejo, difícil de asir, y para colmo puramente inmaterial, pero frente al cual no podemos privarnos de contar con algún modelo conjetural, provisorio, tentativo, y al cual llegaremos haciendo uso de parte del material que nos provee el programa de investigación de Apora, articulando en esta oportunidad un elemento más. Lo político que enfrenta el psicoanálisis de otro local ha de presentarse como una falange en la cual sus líneas principales la conforman las tendencias epocales que operan como causa del sufrimiento y que voy a citar una vez más, que son individualismo occidental, biologización del humano, sexualización de la identidad, nihilismo, concepción del tiempo lineal, espacio tridimensional, la materia acorde al materialismo ingenuo y la energía entendida como lo que mueve los objetos, principalmente la que proviene del cuerpo. En línea con estas tendencias de época, para responder al material específico que producen, surgen y se renuevan cada tanto un conjunto de prácticas clínicas que aportan sus propias respuestas por medio de tratamientos de las dolencias subjetivas y abordajes terapéuticos de diversa índole. Uno de los aciertos del programa de investigación de Apora, que opera constantemente como interpretación epistemológica o política, es develar que hay algunas corrientes del psicoanálisis que se alinean con las mencionadas tendencias de época que producen y propician el malestar subjetivo, en este caso el postlacanismo. Sin embargo, podemos sumar otras prácticas alineadas a las tendencias neurotizantes que no son psicoanálisis, pero con las que debemos lidiar en la clínica, en tanto que forman parte de discursos activos en la vida social. Lacan, por su parte, ya nos ha ofrecido un modelo para ordenarlo. Engloba al conjunto de prácticas mencionadas bajo tres conjuntos: la magia, la religión y la ciencia. Son tres conjuntos que engloban prácticas que se oponen a las características centrales del psicoanálisis y su política, formando parte de lo político, ya que se potencian sinérgicamente con las tendencias de época que propician el malestar con el que trabajamos en el psicoanálisis de otro Lacan. Repasemos estos tres grupos. En el conjunto de la magia, englobaremos a las prácticas que desatienden al sujeto en tanto que operan funcionando con la verdad como causa en su forma de causa eficiente. Hacen foco en el conjuro con la técnica específica de curación, y en la actualidad podemos ubicar las terapias holísticas, las regresiones a vidas pasadas, terapias de energía, las constelaciones familiares, etc. En el conjunto de la religión, por otro lado, englobaremos las prácticas religiosas o pseudo-religiosas, todas las formas de abordaje del malestar que operan con la verdad como causa final, en el sentido de llevarla a la eternidad, al cumplimiento del deseo en el más allá, en la promesa de la vida eterna.
dejando el sujeto entre paréntesis, anulado. Podemos incluir a la psicología cristiana, las ramas evangélicas que implementan prácticas clínicas, y etc. Otras más. Y en el grupo de la ciencia, de donde proviene el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis, ubicaremos todas las prácticas occidentales relacionadas a la medicina, neurología, neurociencias, psicología, psiquiatría, que considerando a la verdad como causa en su aspecto formal, ubican al método científico por sobre el sujeto, suturándolo. Son prácticas que tienen muy buenos resultados con sus propios objetos de abordaje, pero solo a costa de suturar al sujeto dividido específico del psicoanálisis. La política del psicoanálisis solo es posible de ser llevada adelante haciendo funcionar a la verdad como causa material, es decir, haciendo valer la materialidad del significante y llevándolo a producir sus efectos, al ser puesto a trabajar en el espacio analítico. Fin del trabajo. Bueno, espero que les haya gustado. Seguramente van a poder ir por los videos, volviéndolo a ver, incluso leyéndolo. Les mando un saludo, buenas jornadas. Trabalho muito interessante. Eu vou passar, então, a palavra agora ao nosso colega da Argentina, Ilan Con, que vai falar de historização y clínica. Bueno, buen día. Antes que nada quiero primero agradecer el maravilloso encuentro de ayer, organizado por la Comisión de Brasilia, el Agasajo, el Ágape. Luego aclarar que bueno, este trabajo es un inicio de investigación con idea de proseguir durante el año con los colegas de Apola. Así que, bueno, ahí doy inicio a la lectura. ¿Más cerca? Okay. Muy bien, ahí. ¿Se puede? Ahí va. Ahí está, listo. Bueno. Falta de experiencia. Bueno, desde los inicios del psicoanálisis, la historia ha sido un elemento central para la teoría, involucrando sobre todo cierta concepción respecto del tiempo. En varios seminarios y escritos de Lacan encontramos afirmaciones contundentes sobre este tema. Sin embargo, me parece que a falta de un adecuado contexto de discusión, las particularidades y las potencialidades del concepto psicoanalítico de historia se pierden en las nociones de sentido común. Por esta razón, proponemos indagar tres enfoques diferentes sobre la historia. Por un lado, la idea, la propuesta de Walter Benjamin, que articula ideas de materialismo dialéctico y del psicoanálisis en una visión crítica que sintetizaremos en el desarrollo del concepto de imagen dialéctica. Algunas reflexiones del epistemólogo Karl Popper sobre el valor de la conjetura en las ciencias humanas y, finalmente, un acercamiento al enfoque estructural del tema aportado por el antropólogo Claude Lévi-Strauss. El sentido común. Según Alberto Brevia, solemos concebir la historia como una sucesión de hechos hilvanados en una línea cronológica donde los acontecimientos son datos de la realidad ocurridos en el pasado. Así, la secuencia temporal implica un ordenamiento lógico donde el pasado es un antecedente y el presente una consecuencia.
por lo que debe leerse de modo retrospectivo. El narrador, en esta historia, es un observador pasivo que se limita a recorrer la trama del pasado de manera objetiva. La lista de pensadores que han cuestionado esta primera idea tan pregnante es extensa, pero a los fines expositivos mencionaré tres que, desde diferentes disciplinas y enfoques, interrogan y proponen abordajes sobre aspectos específicos que hacen a la idea de historia en psicoanálisis y cuyos aportes pueden encontrarse en ella. En primer lugar, Walter Benjamin, filósofo y crítico alemán que vivió entre 1892 y 1940, en sus escritos sobre cultura, la historia y el arte, se conjugaron el materialismo dialéctico con la tradición mística y cabalística del judaísmo. En el apartado sexto de su obra más conocida, Concepto de filosofía de la historia, escrita en 1942, dice, cito, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Esta afirmación categórica pone en cuestión la idea de objetividad y la historización entendida como descripción de la realidad. En el libro de los pasajes, también llamado Prehistoria de la Modernidad, fue publicado en 1982. Benjamin vuelve sobre esta cuestión, pero a partir de la noción de imagen dialéctica, que constituye para él una poderosa herramienta conceptual. La imagen dialéctica, dice, es una forma de representación dinámica que se configura a partir de fragmentos del pasado, los cuales se entrelazan y fusionan para generar una totalidad nueva, cargada de tensiones y contradicciones. A través de este enfoque, el filósofo alemán busca proyectar una comprensión más profunda de la historia, subrayando la continua mutabilidad de la realidad y la persistencia activa del pasado en el presente. Quiero aclarar que yo tomé Walter Benjamin y buscando, no encontré ninguna referencia que señale que Lacan leyó a Walter Benjamin. Aunque Walter Benjamin leyó a Freud por sugerencia de Theodor Adorno. Pero las ideas que tiene me parecieron, fueron mencionadas en... Hay una charla que se hizo en Yoica, donde participaron Martín Mesa, Martín Krinkevich y una historiadora que presentó a Walter Benjamin, no fue hace mucho, y bueno, de ahí yo tomé esta referencia. A través de este enfoque, el filósofo alemán busca proyectar una comprensión más profunda de la historia, subrayando la continua mutabilidad de la realidad y la persistencia activa del pasado en el presente. La imagen dialéctica se convierte en un medio para interpretar la historia mediante la fragmentación y la interconexión de objetos y pensamientos aparentemente disímiles. La imagen dialéctica no se adhiere a una narrativa lineal, convencional, sino que se esfuerza por capturar la intrincada y compleja relación entre lo actual y lo pretérito. A través de su representación no lineal, revela las relaciones inesperadas y las discontinuidades que existen entre sus diversos elementos, subrayando así las complejidades subyacentes que a menudo se pierden en las narrativas históricas convencionales. A romper con esas concepciones lineales, la imagen dialéctica invita a considerar críticamente la naturaleza misma de la historia y a cuestionar las interpretaciones simplistas y unilaterales del pasado. Leemos en Benjamin, cito, el objeto de la historia continúa transformándose, llegando a ser histórico en sentido enfático, solo cuando resulta actual para un tiempo posterior. Bien.
historia y epistemología. Acá tomé un apartado del libro de Popper, El mito del marco común, pero Popper tiene un libro completo dedicado a la crítica del historicismo, que encontré después, que se llama La miseria del historicismo. De todos modos, tomo una sola idea del mito del marco común. Otro autor que se interesó por el tema, Karl Popper, quien en el mito del marco común pone en cuestión la postura historicista, que lleva implícita las ideas de progreso o retroceso, y tiende a tomar el espíritu de cada época como una entidad que explicaría los enunciados y las acciones de los hombres. La postura historicista, ¿no? Popper sostiene una posición crítica respecto de la predictibilidad del curso de la historia o de su sentido intrínseco. El sentido no está dado por la mera sucesión de eventos pasados comprobables, sino que se trata de una conjetura que no necesariamente requiere de sustento empírico y que puede ser modificada. En ciencia, establece Popper, comenzamos con mitos como prejuicios y tradiciones infectadas de error, y a partir de ellos procedemos a la crítica. El papel de la evidencia es, en lo fundamental, el de corregir nuestros errores, nuestros prejuicios, nuestras teorías tentativas, es decir, desempeñar un papel en la discusión crítica, en la eliminación del error. Al corregir nuestros errores, planteamos nuevos problemas y para resolver estos problemas inventamos conjeturas, esto es, teorías tentativas. Lo esencial para Popper es el análisis situacional y el intento del historiador de analizar y describir la situación de su conjetura histórica. De este modo, no necesita ajustarse a la linealidad causal y habilita fragmentaciones, nuevos enfoques y variaciones en el relato histórico. En este sentido, la pregunta que debe hacerse el historiador es acerca de cuáles son los elementos operativos relevantes de la situación. En tercer lugar, tenemos la noción de estructura que aporta Lévi-Strauss, que alude a un conjunto de elementos mutuamente solidarios que constituyen una unidad autorregulada, donde la modificación de cualquiera de ellos reconfigura al conjunto. Ahora bien, es la lectura a partir del método estructural la que permite establecer la trama relacional, las propiedades de los elementos y sus leyes de funcionamiento. Esto supuso, en su tiempo, un cambio en el tratamiento de los datos y en el tipo de lectura que propone el conocimiento histórico, formulando un cuestionamiento acerca del papel de la conciencia en el comportamiento social. Los términos del parentesco se constituyen en elementos de significación adquirida por su integración en sistemas. Y estos sistemas, al ser elaborados en un plano de pensamiento inconsciente, pueden ser pensados como un juego de leyes generales pero ocultas. La historia en Lacan. Así como la invención de las geometrías no euclidianas permitió poner en tela de juicio aquello que entendíamos por geometría, la consideración de enfoques diferentes acerca de la noción de historia nos permite poner en tela de juicio la noción de historia con la que nosotros, analistas, trabajamos. Ahora bien, en la propuesta de Lacan, el sentido no consiste, sino que insiste en la cadena significante, por lo que retomaremos algunas postulaciones sobre la cuestión de la historia para ver qué sentido podemos extraer de allí. En primer lugar, de las múltiples referencias sobre el tema que hace Lacan en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, me interesa detenerme en la siguiente. Seamos categóricos. Cito, ¿no?
Seamos categóricos, no se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. Lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia. Es decir, que le ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos. Pero si han tenido ese papel, ha sido en cuanto ya hechos de historia, es decir, en cuanto reconocidos en cierto sentido o censurados en cierto orden. Páginas después continúa, cito. El análisis no puede tener otra meta que el advenimiento de una palabra verdadera y la realización por el sujeto de su historia en relación con su futuro. Es a partir de los puntos de fractura, de los agujeros que se producen en la unificación de la historia, que puede producirse un reagrupamiento del sujeto en las diferentes determinaciones simbólicas que hacen de él un sujeto con historia. También en el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, dice Lacan, el fundamento, la dimensión propia del análisis para Freud es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles, es decir, hasta algo que va mucho más allá de los límites individuales. Por lo tanto, la historia para el psicoanálisis no se plantea en términos de anamnesis médica, es decir, como información aportada por el paciente o por otros testimonios para confeccionar su historial clínico, en el que prima una continuidad que va desde el pasado hasta el presente sin rupturas. Se trata de historización como narración actual en una relación transferencial donde lo que cuenta para nosotros son los olvidos, los quiebres, las contradicciones. Pero también los elementos y sus relaciones, porque el objetivo es poder establecer una lectura. Por lo tanto, hay en juego una temporalidad circular en la que el futuro y el pasado entran en una relación íntima de interafectación. La lectura es concebida como una interpretación, una conjetura capaz de producir un efecto de verdad, no de objetividad, sino de novedad producida por la dialéctica significante. La historización implica un diálogo entre el pasado y el presente en el que la verdad es un emergente. Entonces, no se trata del presente corrigiendo el pasado, ni de la realidad corrigiendo la fantasía, ni del analista corrigiendo el mundo interno del paciente, sino de una lectura con efectos de verdad en términos simbólicos. Lacan ubica la práctica psicoanalítica como la doctrina del significante, por lo que la lectura que se realiza de la historia es siempre la lectura del significante. No hay nada que pueda ser considerado como objetivo, como hecho tangible, como sí podemos leer en Freud en la búsqueda del hecho acontecido realmente. Incluso la fantasía en Freud está sostenida por la pulsión, que es un dato biológico e incuestionable. Esta visión dinámica implica además una revalorización de la influencia de la historia en lo personal, pero también en lo colectivo, y fomenta una comprensión más profunda de la interacción entre lo particular y el contexto en constante cambio. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias por esta apresentação muito interessante. Vou passar agora então a palavra para o nosso colega do Brasil, sócio de Apola São Paulo, Felipe Cordeiro Alves, que vai apresentar o trabalho Distinções entre o estabelecimento da desambiguação no interior da obra lacaniana. Muito obrigado, Pedro. Bom dia a todos. E tudo bem.
Esse trabalho é uma pequena cena pós-créditos das discussões sobre desambiguação. E o trabalho foi provocado... Perdão. O trabalho é provocado não exatamente por um argumento, mas por uma fraseologia frequente nas discussões sobre desambiguações, sobre a desambiguação, que são um grupo de questionamentos sobre o que nós podemos fazer sobre as adesões de Lacan a Freud no interior da sua própria obra. Eu quero, no recorte que eu estou fazendo, eu quero destacar uma convergência entre a leitura metodologicamente orientada e a desambiguação. Bom, como prólogo dessa discussão, existem duas fontes que são tradicionais da psicanálise na produção de suas proposições. A primeira delas é a experiência clínica, a segunda é a leitura dos marcos teóricos. Bom, olhando para a experiência clínica, nós encontramos uma série de contestações, muitas delas orientadas metodologicamente, que questionam um certo saldo desse tipo de ligação tradicional da psicanálise, em que ocorre uma indeterminação da interpretação da experiência clínica. Mas o que está sendo dito ali por esses críticos é que essa alegação de entrada, que está presente até no próprio Freud sobre a experiência clínica, ela acaba desconsiderando alguns expedientes metodológicos, ou pelo menos eles não são expostos assim, e esse é um problema que pode ser reportado aos pós-freudianos. Quando olhamos para a leitura dos marcos teóricos, a lição que toda essa literatura sobre a experiência clínica traz, e que a psicanálise contemporânea, em algum grau, cedeu, é que esse escrúpulo também deve ser considerado quando nós vamos ler os marcos teóricos. Bom, eu vou intercalar considerações metodológicas sobre a leitura enquanto pesquisa e a desambiguação até chegar na demonstração de uma convergência nesse sentido. Bom, retornando à questão da desambiguação, há uma dificuldade ao tratarmos dessa alegação, do que nós vamos fazer com as aderências de Lacan a Freud no interior da sua obra, pela questão do círculo hermenêutico. Não convém aqui entrar nos detalhes teóricos do que essa noção quer dizer, mas simplesmente o que ocorre é que um círculo hermenêutico ele orienta as interpretações pontuais de uma obra. Ou seja, uma obra ela é orientada por uma interpretação geral para a interpretação dos textos, dos trechos pontuais ou de textos pontuais. E, como resultado disso, a gente acaba caindo numa incomensurabilidade entre um círculo hermenêutico freudo-lacaniano e qualquer outro círculo hermenêutico que despose, ou seja, solidário à desambiguação. Porém, o que eu quero mostrar aqui é que expedientes metodológicos de entrada para a leitura como pesquisa dos marcos teóricos, eles já convergem para uma desambiguação entre Freud e Lacan. Bom, mas, como saldo objetivo secundário dessa consideração,
alguns aspectos da leitura do texto lacaniano mesmo, eles tendem a favorecer o círculo hermenêutico freudo-lacaniano, e eu também gostaria de mostrar como. Eu vou trazer um trecho da coisa freudiana, mas antes disso, queria sublinhar que o principal elemento na verdade, eu vou destrinchá-lo em dois, mas o principal elemento tem a ver com, primeiro, em alguns momentos, uma alegação do Lacan de disputa sobre o sentido de determinados pontos da obra freudiana e a destinação dela, porém, isso ocorrido num contexto delimitado. E a segunda é que, muitas vezes, o Lacan, nos seus desenvolvimentos teóricos, ele intercala esses desenvolvimentos com comentários sobre a obra freudiana, o que produz uma certa impressão de continuidade, mas que uma leitura tecnicamente orientada pela hermenêutica, pela teoria da interpretação, tende a diluir essa impressão. Para mostrar um pouco dessa tendência, eu vou citar um trecho da coisa freudiana, onde ele diz, abre aspas, que o sentido de um retorno a Freud é o retorno ao sentido de Freud. E o sentido do que Freud disse pode ser comunicado a qualquer um, porque, mesmo dirigido a todos, cada um está interessado. E basta uma palavra para fazer senti-lo. A descoberta de Freud questiona a verdade, e não há ninguém que seja pessoalmente afetado pela verdade. Há nesse trecho realmente não exatamente um protesto, mas uma defesa de um sentido atribuído à obra freudiana. Porém, o problema dessa operação é quando se atribui sentido forte a passagens como essa, e quando se expande o peso dela, ultrapassando, o que é esse o problema, ultrapassando o contexto de disputa em que esse proferimento se situava. Um recurso metodológico da leitura que permite diluir um pouco isso é o entendimento de que, quando o Lacan está comentando a obra freudiana, ele é um comentador de Freud, o que vai diluir para a gente uma distinção que aparece nessas contestações sobre a desambiguação, sobre a existência de um Freud estrito do texto freudiano, e um Freud de Lacan, e um Freud de seja lá quem for. Não. Tomada essa distinção, a Freud, texto freudiano e seus comentadores. Para aprofundar esse projeto, eu, aqui, de uma maneira, apenas para exercitar essa proposta metodológica, eu recorri propus uma tipologia mínima para consideração desses trechos em que Lacan trata da obra freudiana. E a tipologia que eu estabeleci, ela tem como elementos uma doxografia, alusões, comentários, explicação. E eu queria mostrar que, brevemente, eu vou ter uma certa dificuldade com o comentário, todos esses elementos propostos. Bom, primeiramente, vamos Sim. Primeiramente, vamos a... O que eu posso fazer? A doxografia. Está no curso do trecho aqui. É um trecho do Seminário 17,
onde Lacan adverte, abre aspas, leiam o que diz Freud sobre a resistência da vida à tendência para o nirvana, como foi designada de outra maneira a pulsão de morte no momento em que ele a introduziu. Certamente fez-se presente no seio da experiência analítica, que é uma experiência de discurso, essa tendência do retorno ao inanimado. Freud chega até aí. Mas o que constitui, diz ele, a subsistência dessa bolha, a imagem verdadeiramente se impõe à audição dessas páginas, é que a vida só retorna aí pelos caminhos de sempre, que ela uma vez traçou. O que será isto, senão o verdadeiro sentido dado ao que encontramos na noção de instinto, o de implicação? Nesse trecho está contido uma certa opinião sobre um desenvolvimento contido na obra do Freud. E é nesse sentido que ele pode ser entendido como uma doxografia. O segundo trecho eu classifiquei como alusão nessa tipologia de entrada, e é um trecho do seminário 17? Não. Inclusive, tem uma incorreção aqui. É um trecho do, se não me engano, do seminário 8. Isso. É um trecho do seminário 8, onde ele está alusivamente se referindo a Freud. E ele começa, abre aspas, se demora a mostrá-lo para vocês, não é simplesmente por um recuo antes do salto que deve ser, como diz Freud, o do leão, isto é, único, e que, para compreender o que significa plenamente o evento da cena de Alcibíades de Sócrates, devemos compreender bem a intenção geral da obra. Estabelecer o terreno é indispensável. Se não sabemos o que quer dizer Platão ao trazer esta cena, é impossível situar com exatidão a sua importância. Aqui, o Lacan está se referindo alusivamente ao Freud. E esse é um tipo de... Dentro dessa tipologia, esse é um tipo de citação que não teria maiores impactos sobre, inclusive, a atuação do Lacan como comentador de Freud. O comentário, seria difícil aqui eu transpor um comentário para ser exposto aqui, seria, imagino, demasiado longo, ou se eu recorresse a trechos importantes, seria um problema trazê-lo aqui, ficaria demasiado fragmentado. Mas o comentário dentro dessa tipologia, o tipo de dimensão que, por excelência, constitui um comentador. E é nesse tipo de ponto onde existe um recurso exaustivo ao texto que o Lacan está realmente propondo um comentário sobre a obra freudiana. Mas, a título de menção, o Seminário 1, por exemplo, ele é repleto de comentários desse tipo, e um que eu elegi aqui, a título de citação, sobre a dinâmica da transferência, um texto do Freud, onde ali realmente é construído um comentário. E o último elemento dessa tipologia, que ele também é relativamente frequente, é o da explicação. Esse trecho que eu elegi, ele está presente no 4º seminário do Lacan sobre as relações de objeto. E ele começa assim, abre aspas. Freud, quando seguimos o seu texto, o fetichismo, ele está falando aqui do fetichismo, fala em Verleumd, a propósito da posição fundamental de negação na relação com o fetiche. Mas ele também diz que se trata de fazer manter-se em pé essa relação complexa, como se falasse de um cenário. A linguagem de Freud, tão imaginária e tão precisa ao mesmo tempo, tem termos que assumem aqui todo o seu valor. O horror da castração, diz ele, erigiu para ela, nessa criação de um substituto, um monumento,
fetiche é Denkmal. A palavra troféu não aparece, mas, na verdade, está ali duplicando um símbolo de triunfo. Ponto. Muitas vezes, os autores, a aproximação do fenômeno típico do fetiche, vão falar daquilo pelo que o sujeito torna heráudica a sua relação com o sexo. Freud aqui nos faz dar um passo à frente. Nesse momento, ele está, de fato, explicando um trecho do Freud, e, de fato, inclusive, a explicação ela está contida no comentário, mas, de novo, por uma questão de tempo, eu não pude trazer aqui um comentário para mostrar como um está contido no outro. E, bom, com essa breve tipologia, o que eu queria mostrar aqui é que há uma convergência das balizas mínimas de uma leitura metodologicamente orientada, leitura como pesquisa, com a desambiguação entre Freud e Lacan. Bom, muito obrigado. Bom, agradecer ao Ramiro, ao Ilan e ao Felipe pelos trabalhos apresentados. É interessante ver como alguns temas que foram discutidos ontem voltam hoje, né? Insistem aí a questão da política e da metodologia, essa busca da metodologia de leitura de texto em lugares diversos, insistindo aí na nossa jornada. Bom, eu vou, então, abrir agora o espaço para perguntas. O Gilberto está com o microfone. Se alguém aqui já tiver alguma pergunta. Karina. Bom dia. Eu queria fazer um comentário para Felipe. Realmente yo agradezco este trabajo porque yo estaba pensando exactamente en la misma dirección suya y justamente me encontré con un ejemplo muy claro que es que Lacan dice que lo que está escrito sobre masa nadie supera a Freud. Es decir, Lacan dice el esquema, el gráfico que hace... Lacan dice que el esquema y el gráfico que hace Freud sobre cómo funciona una masa, la estructura de masa, el lugar en el ideal, es insuperable, por él mismo, por Lacan, ¿no? Entonces, creo que este ejemplo que yo encontré es la misma propuesta que estás haciendo. Y yo quería proponer entonces que este es un problema que tiene que ver con el desarrollo histórico de Apola. ¿Por qué? Porque venimos de una historia donde grupos psicoanalíticos proponen que si pensamos en términos de círculos, el círculo de Freud es exactamente equivalente al círculo de Lacan. Es decir, venimos con propuestas donde no hay diferencia. Entre Freud y Lacan es el mismo conjunto superpuesto, ¿no? De ahí las propuestas de Apola son en desambiguar, en un intento, podríamos decir, de shock, de poder separar, bueno, no, esto es lo que dice Freud, esto es lo que dice Lacan, como si fueran absolutamente conjuntos disyuntos. Es uno, otro. Y creo que lo que Felipe está apuntando es que tenemos que hacer un movimiento tercero, que sería, no, hay elementos, como yo estoy diciendo, el ejemplo de estructura de masa, que son común. Es decir, tenemos que pasar a una forma de lectura. En realidad no es forma, cuando yo digo tenemos que pasar, no es en plural, es decir, esa es mi posición personal. Creo que tu posición personal. Entonces no hay forma de imponer formas de lectura. Yo lo que estoy proponiendo es que mi forma de lectura actual de las obras de Freud y Lacan es intersección. Va a haber conceptos que están comunes a los dos, va a haber conceptos que están en Freud, que no están en Lacan, y va a haber conceptos que están en Lacan, más ahí. Entonces yo creo más quería transmitirte que yo estoy más o menos pensando en tu misma dirección. Bom, minhas pretensões não são altas com esse trabalho. Me parece que um acréscimo a essa consideração é que ocorrerá a produção de leituras diversas, teremos como saldo diferentes formas de posicionar Lacan em relação a Freud, ou mesmo Lacan
em relação à história da psicanálise, mas me parece que o primeiro passo ali é que, de muitas direções, deve ser diluída, e me parece uma orientação, um aspecto não metodológico da leitura pós-freudiana, é de se usar Lacan como chave hermenêutica da leitura dos textos freudianos e da história da psicanálise. Esse é um problema que me parece que a gente está diluindo, mas, para além disso, as leituras que nós fazemos, a interpretação, ela tem que ser justificada. E o que esses passos anteriores e fundamentais foram na direção de estabelecer quais são os elementos fundamentais que vão nos permitir orientar sobre a justificação de uma leitura, sobre a justificação de uma interpretação. É mais ou menos nessa direção que eu estou tendendo a apontar. Enfim, não sei se respondi, mas... Podemos fazer duas perguntas? Tem o Micael e depois o Martim. Então. Felipe, minha pergunta é para você. Queria saber se você consegue deixar mais esclarecido, assim, se faz sentido também para o seu texto, para a sua proposta, uma diferença entre comentador, crítico e intérprete, para o caso do Lacan. E como é que você vê a relação transferencial, então? Eu sei que é um ponto forte do seu texto, a chave comentarista, né? Mas como é a relação transferencial para você do Lacan com Freud? Duas perguntas para Felipe e para Ian. Felipe, nessa tua tentativa metodológica, pela via da tipologia, eu te queria perguntar, porque eu trabalhei também nessa proposta metodológica, num capítulo do livro de Félix Moraes, com dois contextos para poder justificar a desambiguação, o contexto político e o contexto epistemológico. Não vou falar sobre isso, mas isso, de alguma maneira, ou pelo menos minha proposta, interpela um pouco esta tua posição de colocar a Lacan como comentador. Eu entendo que ele fez comentários de texto, ou disse que fez comentários de texto. Eu queria te escutar um pouco mais sobre essa justificação de colocar ao Lacan como comentador, prévio às tipologias que você estabelece. E eu queria te perguntar, nesse trabalho do resgate da historização da verdade, eu acho que aí você colocou, eu sublinharia a definição de inconsciente como sua história. Isso é uma definição muito forte, uma equivalência, uma identidade muito forte que permitiria, ou eu tentei trabalhar isso, ampliar isso a como nos posicionamos nas ciências e nos debates com outros campos. Mas você aí, nessa anamnese da história e alguns outros conceitos, colocou tanto pessoal como social. Eu queria te escutar como você pensa essa posição no social. Sim. Bom, eu vou, antes de passar a palavra, queria avisar que o Ramiro também está conectado, se alguém tiver alguma pergunta para ele. E eu gostaria de fazer uma pergunta também, e aí passo a palavra e vocês já respondem os três. Eu queria perguntar para o Felipe e para o Ramiro, qual a especificidade do outro Lacan nisso que vocês estão apresentando hoje? Ontem a Aide comentou que ela enxerga o outro Lacan como um método. Então, eu estava me perguntando hoje, quando o Felipe falava da desambiguação e buscava essa metodologia no próprio Lacan, mas o quanto nós, em Apola, temos esse outro Lacan como uma instrução também metodológica. Como é que isso entra na sua reflexão? Para o Ramiro, também é uma pergunta próxima. Eu queria perguntar a mesma coisa. Como é que o outro Lacan entra nesse aspecto da nossa política, né? Esse foi um tema que surgiu ontem na apresentação da Flávia, o João perguntou de política, e hoje o Ramiro falou da política da falta em ser.
Às vezes a gente ouve em outros meios lacanianos a política do sintoma, né? Que a nossa política seria a política do sintoma. Então, te pergunto, Ramiro, se você tem alguma reflexão acerca dessa distinção entre uma política da falta em si e uma política do sintoma, e o quanto é que esse seu postulado sobre a política tem de especificidade do nosso projeto de outro Lacan refletido no PIC. E para o Ilan, eu queria também perguntar se nessa sua reflexão da historicização e clínica, se você já chegou a refletir algo sobre o tempo, né, e a concepção de tempo de Lacan e o tempo lógico, se isso entra na sua reflexão ou não. Então, vou começar pelo Felipe, depois do Ilan e depois do Ramiro. Você quer tomar a frente? Eu preciso pensar. Pelo menos uns 10 minutos. Fique à vontade. No, Martín, no llegué a reflexionar sobre la cuestión, el inconsciente propuesto como historización, digamos, como historia en el seminario 1, es la propuesta que tomé. El trabajo fue un poco motivado, digamos, por reflexiones que han surgido de grupos de trabajo con colegas de Apola, interrogantes sobre la clínica y la presencia del concepto, no del concepto, sino la presencia de la historia, digamos, de un modo reiterado, sobre todo en las supervisiones, en el trabajo de textos clínicos, ¿no? A mí me interrogaba mucho el modo en que se trabaja la historia, porque la lectura clínica de casos siempre aparece esto de diversas maneras y en algunos casos se soslaya. No llegué, digamos, a pensar la implicancia desde lo social de esta cuestión. Es un tema que a mí me convocó durante este año, sobre todo por la presencia, digamos, en diferentes espacios de trabajo y sobre todo por lo que yo empecé a notar como digamos, una presencia no interrogada sobre la cuestión. O sea, se habla, se trabaja la historia y, bueno, hemos escuchado hablar de historia no lineal, historia circular, en realidad la pata social, si se quiere, si bien no la pensé, yo entré, digamos, a interrogar este tema leyendo a historiadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Walter Benjamin, que es un filósofo, inició como filósofo marxista, después abandona, digamos, esa posición justamente por la idea de cierta teleología que implica la historización en el marxismo. Lo que hace es interrogar, es muy lindo el libro de los pasajes en ese sentido, porque interroga la historia en una relación, digamos, partiendo del concepto de fantasmagoría que después da lugar a la imagen dialéctica, como lo que queda a modo de restos, ¿no? Por eso se llama libro de los pasajes, a modo de restos, como elementos de la protohistoria en los pasajes de París, ¿no? Como producciones de la modernidad y que dan cuenta de cierta relación, bueno, porque ahí interroga, digamos, la relación de la mercancía como resto y lo que queda de la producción en los pasajes de París como elemento de la historia y que darían cuenta de cierta idea de lo colectivo, en todo caso ahí, ¿no? Una presencia del pasado en lo social. Digo, hasta ahí. Y Pedro, la concepción del tiempo, bueno, estoy ahí empezando a investigar, no sé si puedo decirte mucho sobre eso ahora,
pero más que lo que queda planteado en este trabajo, las diferentes concepciones de historia, sí, incluso a mí me interesa mucho, que es un poco la etapa que quiero por ahí seguir con eso, es pensar la historia, pero desde los historiadores, ¿no? Digo, cómo las diferentes líneas en el trabajo sobre la historia desde ahí, y esta relación, bueno, por eso tomé a Benjamin con el psicoanálisis. Pero sí se modifica la concepción del tiempo de acuerdo a cada posición. Y bueno, la crítica del historicismo justamente tiene que ver con eso. No, en este momento, digo, alguna reflexión sobre la cuestión del tiempo lógico, esto que vos proponés, no me animaría a hacer. Bueno, eso. Obrigado pelo tempo. É interessante que eu disse ao início das respostas que eu não era essa pesquisa, ela é mais um encontro de uma convergência num estudo e que ela não é pretensiosa. E vieram perguntas um pouco difíceis. Mas eu vou tentar aqui percorrer algumas delas. Sobre a da ideia do Lacan como intérprete. Intérprete é um tipo de designação que ela pode flutuar de um sentido fraco, que, nesse caso, ela estaria contida na ideia de comentarista, porque, bom, em certo grau, um comentarista ele é um intérprete do autor. Mas, se nós tomarmos em sentido forte essa ideia de intérprete, a gente vai desembocar num leitor privilegiado de uma certa obra. E me parece que, historicamente, o lacanismo já experimentou bastante disso. Então não sei, como depende de como a gente situar essa ideia de intérprete. Eu tendo aqui, não sei se deixei tão claro assim, que a ideia, eu estou disposando o sentido fraco de intérprete, não o sentido forte. Sobre como é que... Tentar responder as outras duas perguntas em conjunto, sobre como eu justifico o Lacan como comentador, essa justificativa não está pronta. Eu precisaria aqui fazer um percurso sobre as referências de hermenêutica, mas eu tendo a dizer que o que eu tentei fazer aqui é encontrar uma justificativa para o Lacan como comentador no interior da teoria da interpretação. E, nesse sentido, eu só tenho um pouco careta, porque eu estou recorrendo apenas às 4 grandes referências: Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer. Bom, e é mais ou menos a partir daí que eu vou recorrer a essa interpretação, inicialmente sem incluir nessa reflexão as considerações que o Lacan tem sobre hermenêutica. É um passo ainda bastante preliminar e um exercício. Isso me permite emendar sobre qual que seria, de onde eu estou partindo do outro Lacan, como eu estou tratando ele. O que eu estou querendo dizer com esse trabalho é que uma leitura metodologicamente orientada, ela converge para o outro Lacan. Bom, e é isso. Obrigado, Felipe. Ramiro estava com um problema de conexão e precisou sair. A gente tem 2 minutos. Tem mais alguma pergunta ou encerramos? Uma pergunta do João, que eu vou pedir para a mesa responder bem rápido, para a gente não atrasar o cronograma. Vai lá, vou aproveitar João. E fazer uma pergunta rápida sobre essa questão da desambiguação para o Felipe, que falou que tem um trabalho que não é pretensioso, mas eu acho que a gente está vendo aqui que é um trabalho que produz coisas no pessoal, faz a gente pensar, um tema, né, muito caro
toda a conversa da Pola. Eu queria saber como é que você pensa que esse trabalho sobre a desambiguação, como que você pensa que isso produz efeitos sobre a leitura do Freud? Bom, em parte são efeitos que a gente vai colher. Eu tenho observado, creio que o efeito, pelo menos que eu tenho como visada, é que essa leitura metodológica, que inclusive é madura em marcos teóricos filosóficos, ela seja mais praticada em psicanálise, que ela se torne generalizada. Então, o efeito assim ideal que eu viso nisso é uma maturidade da psicanálise no tratamento dos seus marcos teóricos. Bom, gostaria de agradecer, então, Ilan, Felipe, Ramiro e a todos que estiveram aqui para essa primeira mesa do dia. A gente faz um intervalo agora de 20 minutos e às 11 nós voltamos com a próxima mesa. Obrigado.